Bienvenidos a Ecos Literarios. Continuamos con la épica historia de Desolate Era, donde el camino hacia la inmortalidad está lleno de desafíos. Acompáñanos en los siguientes capítulos. Libro 26, Nivel Mundial, capítulo 46, Legado de Harp Force. ¿Cómo es posible esto? Kilostar miró asombrado desde su propia isla astral. La isla astral más alta, la isla dentro del sexto estrato, ¿descendía realmente? De ninguna manera. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo pudo haber perdido Bertulu? ¿Dark North golpeó a Bertulu? ¿Es una broma? Todos los otros genios derrotados, sean cultivadores, eonios o formas de vida especiales, estaban todos en un estado de incredulidad. Todos sabían lo poderoso que era Bertulu, por eso se negaron por completo a creer que podía haber sido derrotado. Cientos de miles de cultivadores vieron cómo la isla de Bertulu descendía del sexto estrato exaltado. Todos estaban igualmente aturdidos. En la actualidad había dos islas que flotaban dentro del quinto estrato. Hinin estaba sentado dentro de su propia isla y murmuraba para sí mismo. ¿Perdió a propósito? ¿Creía que estaría muy contento una vez que ganara? Ni siquiera llegué a ver su verdadera forma. Nin no sentía ninguna excitación por esta victoria, porque sabía que su oponente había lanzado la pelea, todavía. No esperaba obtener una copia del legado del corazón antes de irme. Nin hizo un gesto con la mano, haciendo que la pluma blanca apareciera. La pluma blanca era increíblemente hermosa. Esta sola pluma fue formada realmente de 3600 hilos de seda. Nin envió sus sentidos hacia él, descubriendo el legado escondido dentro de él. Aunque no esperaba adquirirlo, ser capaz de aprenderlo es un buen golpe de suerte. Nin inmediatamente juró el juramento que se le exigía, permitiendo que una enorme avalancha de información complicada inundara su mente. Aunque Nin tenía algún talento para el agua, el relámpago y la fuerza del corazón, no había planeado realmente gastar demasiado esfuerzo en ellos. Había un límite a cuánta energía tenía, y había decidido verterlo todo en su dao de la espada. Su ventaja en este campo era mucho mayor que en los otros campos, y naturalmente quería centrarse más en él. En cuanto a los otros daos, una vez que tenía más tiempo de ocio o una vez que alcanzó un cuello de botella inquebrantable en el dao de la espada, poco a poco pasaría algún tiempo consiguiendo su daos otros a la velocidad. Dao Lord Ayod era un buen ejemplo. Solo después de convertirse en un Dao Lord nivel verge había elegido para comenzar a estudiar el dao de la espada. Para entonces, su nivel general de comprensión con respecto al Dao era tan grande que él podía entrenar absolutamente rápidamente en su Dao secundario o terciario. Una vez que Hinin se convirtiera en un Dao Lord a nivel verge, probablemente sería capaz de alcanzar el nivel temprano de Dao Lord en agua en un solo día. Después de eso, su entrenamiento también procedería con bastante rapidez. Era perfectamente posible que él pudiera progresar al verge en agua también, pero, por supuesto, si su afinidad innata por un Dao era baja, el entrenamiento en él sería extremadamente lento. Dao Lord Ayod había gastado una enorme cantidad de esfuerzo para mejorar su habilidad en el Dao de la espada al nivel de Dao Lord temprano, por lo que él mismo había declarado que simplemente no tenía talento para el Dao de la espada en absoluto. Probablemente tendría que gastar 100 veces más esfuerzo en entrenar en el Dao del agua para hacerlo comparable a mi Dao de la espada, y ni siquiera me ayudaría tanto. Si pongo todo ese trabajo en la espada en vez de eso, mejoraré mucho más. Nin entendió esto muy bien. Pasó un largo periodo de tiempo. Finalmente, Nin terminó de memorizar el legado del corazón. Era realmente el legado superior de los 99 legados de las Islas Astral, y contenía una cantidad igualmente enorme de información. Así que esto es lo que es ser un verdadero cultivador del corazón. Nin estaba estupefacto. Finalmente entendió. La fuerza cardíaca podría dividirse en 6 etapas. Las primeras 5 etapas fueron esencialmente las etapas que Ouji había descrito. La primera etapa fue el nivel elemental. Fue muy difícil llegar al primer nivel. Si usted no podría tener éxito en él, usted no tendría ninguna esperanza de progresar como cultivador del Harp Force. La segunda etapa, corazón de hielo. La tercera etapa, gobernante. La cuarta etapa, polvo mortal. Nin había alcanzado el nivel de polvo mortal hace mucho tiempo durante el Crimson Red Realm War. A pesar de que en War y sus diversas batallas tuvieron un enorme impacto en Nin, y había llegado al umbral de la quinta etapa después de ver tantos de los principales poderes de los 3 reinos morir. Por desgracia, todavía se aferraba obstinadamente a ciertas cosas y era incapaz de dejarlo ir. La quinta etapa, la verdad. Este fue un nivel muy alto de fuerza cardíaca para la mayoría de los cultivadores. Alcanzar este nivel fue extremadamente difícil.
La fuerza no tenía mucho que hacer con ella, aunque muchos cultivadores poderosos habían ganado su poder a través de un enorme temple mental y estrés, resultando en que poseyeran corazones poderosos. Había muchas formas de vida especiales como Water Walker que nacieron con poder increíble pero que tenían corazones muy débiles. Water Walker ni siquiera había llegado a la etapa elemental de fuerza cardíaca. La sexta etapa, mundo. Este fue el nivel más alto de Hard Force. Después de que su corazón llegue a la etapa de la verdad, usted será capaz de ver a través de la verdad de todas las cosas. Tu fuerza cardíaca se transformará, permitiendo que todos tus pensamientos y deseos se unan en un mar de conciencia. Entonces podrás establecer tu propio corazón, murmuró Nin suavemente. Finalmente, comprendió. Antes de llegar a la sexta etapa, la fuerza cardíaca solo podía utilizarse de manera bastante cruda. En los territorios sin fin, el viejo Yuan sería considerado un cultivador de fuerza cardíaca por los dioses mayores y los inmortales ancestrales, pero técnicamente hablando no era un verdadero cultivador del corazón. Era simplemente alguien que entendía ciertas artes secretas de la fuerza del corazón, pero esas artes eran suficientes para que bastantes dioses antiguos y ancestrales inmortales se refirieran a él como un cultivador de la fuerza del corazón. En realidad, los cultivadores de fuerza del corazón a nivel mundial eran increíblemente raros. Simplemente no había manera de que alguien como el viejo Yuan dependiera de la fuerza del corazón para alcanzar el nivel mundial. Una vez que tu corazón alcanzó la sexta etapa, toda tu fuerza cardíaca se uniría en ese mar de conciencia. Si tu fuerza cardíaca fuera lo suficientemente fuerte, podría afectar a la realidad misma, formando una singularidad donde lo que era real y lo que era falso chocarían. Un solo grano de arena podría convertirse en un mundo real entero. Los refinadores de Qi cultivan Qi inmortal y el árbol Dao en sus cuerpos continuamente crecerá más alto. Los refinadores del cuerpo Fiend God cultivan el poder divino y sus cuerpos divinos se fortalecerán continuamente. Hard Force cultivadores cultivan sus mundos. Necesitan establecer sus mundos del corazón, con sus penetraciones en el Dao que perfecciona esos mundos y los hace más y más reales. Nin murmuró suavemente, los cultivadores de Hard Force verdaderamente son únicos. Estos eran tres caminos de cultivo completamente diferentes. En comparación, los cultivadores de Hard Force no necesitaban obtener profundos conocimientos sobre el Dao. Lo que necesitaban hacer era construir lentamente sus mundos de corazón, permitiendo que sus mundos de corazón se convirtieran cada vez más en mundos reales. Solo cuando sus mundos de corazón se volvieron suficientemente estables podrían expandirse, pero era posible que los mundos del corazón se hicieran más grandes que territorios enteros en tamaño. De hecho, podrían llegar a ser más de 100 territorios. Cuanto más grande era un Heartworld, más poderoso era un cultivador Hard Force. Esto se debía a que toda la energía del mundo dentro de este corazón mundo estaría disponible para el comandante de la fuerza del corazón al mando. Si el corazón del mundo era del tamaño de un territorio, entonces su proyección del mundo del corazón solo sería capaz de aplastar a los Daolords a nivel verge hasta la muerte, por no hablar de alguien como Nin. Cuando luché contra Bertulu, hizo que el área que nos rodeaba se transformara en un mundo de llanuras herbosas y altas montañas. Pensé que todo era solo una ilusión, pero en realidad era su proyección del corazón del corazón. Nin finalmente entendió. La manifestación de una proyección del corazón del mundo era un símbolo de todo el poder de un mundo entero que se estaba llevando a cabo. Incluso Nin se sintió constreñido y restringido por su poder. Si hubiera sido un mundo ordinario de clase maestra Dios, esa persona probablemente habría sido aplastada directamente a la muerte. Incluso Nin se vio obligado a usar su Adamantium Water Flame Gourd con el fin de aguantar. La diferencia de poder era simplemente demasiado grande. Tanto Fiend Gods como refinadores de Qi tuvieron que buscar cada vez más alturas en el Dao, pero los cultivadores de Hard Force se enfocaron en una mayor estabilidad en sus mundos cardinales. Solo con gran estabilidad podrían ampliar el tamaño de su corazón. Como resultado, los Daos que estaban excesivamente orientados en una cierta dirección eran en realidad inadecuados para su inclusión en un Heartworld. Lo que los mundos del corazón realmente necesitaban era Daos altamente estable y equilibrado. Hacer lo falso real, hacer lo verdadero falso. El objetivo de los cultivadores de Hard Force es convertir sus mundos de corazón en mundos verdaderos, para hacer lo que es ilusorio en algo que es real. Una vez que alcancen ese nivel, con solo un pensamiento, un cultivador de la fuerza del corazón puede producir 100 armas eternas dentro de su corazón, y esas armas eternas serán todas reales. Él será capaz de sacarlos y usarlos en la batalla. Con solo un pensamiento, sería capaz de producir pastillas poderosas, golems. Nin estaba asustado pensando en ello. Sin embargo, según el legado del corazón, esto solo ocurrió en el ápice absoluto del poder. Además, no contenía instrucciones sobre cómo llegar realmente a este nivel. Ni siquiera he llegado a la quinta etapa del corazón.
Nin sacudió la cabeza, guardando la pluma blanca. Tenía que llegar a la sexta etapa de la fuerza del corazón antes de que incluso tuviera su propio corazón. Solo entonces podría usar la guía de este legado, que le enseñaría a expandir rápida y establemente su propio corazón. No es de extrañar que haya tan pocos cultivadores de Hard Force. Alcanzar la sexta etapa del corazón es imposiblemente difícil. Nin sacudió la cabeza. Incluso el propio Ouji probablemente no pudo alcanzar la sexta etapa de la fuerza cardíaca. La única persona que Nin sabía de quien había llegado a la sexta etapa de Hard Force era Bertulu. Un día después, Nin desafió a Kilostar. Nin se llevó la pluma blanca a Kilostar. Bertulu me pidió que te lo transfiriera, lo sabía. Sabía que tenía que haber lanzado la pelea. Kilostar miró a Nin. Correcto, ¿qué armas usó? Martillos, dijo Nin. ¿Usted realmente lo obligó a usar sus martillos? Oh. ¿Viste su verdadera forma? Kilostar era curioso. Aunque estaba en condiciones decentes con Bertulu, nunca había sido capaz de conseguir que Bertulu mostrara su verdadera forma. Nin sacudió la cabeza. Ahora que te he dado este legado, mi negocio aquí está hecho. Kilostar, si alguna vez quieres conocerme, puedes ir al Palacio de la Espada. ¿Te marchas? ¿Tan pronto? Kilostar estaba bastante sorprendido. Sí. Nin asintió con la cabeza. Bien. Yo también me iré pronto. Estarás en el Palacio de la Espada mientras estaré en el Palacio Sabre. Kilostar asintió. Vamos a ver cuál de nosotros será el primero en convertirse en un Samsara Daol. Bien, vamos a ver quién lo hace primero. Después de Nin decirle adiós a Kilostar, rompió el talismán que le había dado un Daolor del Palacio de la Espada. Los únicos miembros de los 12 palacios que habían venido a visitar a Nin habían sido del Palacio de la Espada o del Palacio del Trueno. Libro 26, Nivel Mundial, Capítulo 47, Salida. Nin estaba en su isla astral solo, mirando el vacío alrededor de su isla. La isla que había representado a Bertulu ya había descendido al oscuro abismo, porque Bertulu ya se había marchado. Vos. De repente, un rayo de luz voló de lejos hacia él. Nin se volvió inmediatamente a mirar. La persona que había volado era un alienígena blindado de azules, Daolor. Este hombre era bastante feo, y su piel era de un color áspero, rojo oscuro. Aunque parecía bastante aterrador, Nin sabía que este hombre, Daor Gredast, era en realidad un hombre muy bueno con el que era fácil llevarse bien. Hermano Dark North. El Daor Gredast, de aspecto azucarado y musculoso, aterrizó en la isla y luego se echó a reír. ¿Vas a ir tan pronto? Sí. Nin asintió con la cabeza. Mis artes de espada han llegado a un cuello de botella. Probablemente será bastante tiempo antes de que pueda mejorar aún más. Además, entiendo que más de la mitad de los expertos más poderosos planean irse también. Bertulu se había ido, Kilostar se marchaba, y muchos de los veteranos también se iban. Tú podrías también. El Palacio de la Espada es un lugar mucho mejor que este lugar. Daolord Graybast se echó a reír. Incluso en los territorios sin fin, nuestro Palacio de la Espada es considerado una tierra santa para los que entrenan en el Dao de la Espada. Nin asintió de acuerdo. Brickzore Kingdom era una organización en el mismo nivel general de poder que la Alianza Dao y el Reino Aeoniano. Casi todos sus cultivadores de élite en el Dao de la Espada estaban reunidos dentro del Palacio de la Espada. Uno podría imaginar lo que una acumulación de riqueza, talento y legados que había acumulado en el transcurso de incontables edades. Correcto. Señor Graybast, por favor, siéntate primero. Nin produjo apresuradamente un vino inmortal, llenando personalmente la taza de Daor Graybast. Preguntó con curiosidad, la isla astral de Bertulu ya se ha hundido en ese oscuro abismo. Eso significa que ya debería haber salido. Señor, ¿sabes qué palacio él eligió? No eres la única curiosa sobre esto. Muchos de los Daolor también le han prestado atención. Daor Graybast se sentó, tomó una copa de vino y le dio un sorbo. Al final, escogió el Palacio del Resplandor. ¿El Palacio Radiante? Nin se sobresaltó. ¿Planea caminar el Dao de la Luz? Los cultivadores de Hard Force eran increíblemente poderosos. Daolord Featerdres, que había dejado atrás el legado del corazón, fue públicamente reconocido como el Daolord más poderoso en los territorios sin fin durante su era. Después de ganar este legado, Nin llegó a comprender que una vez que un corazón mundo alcanzó proporciones verdaderamente masivas, una simple proyección del corazón del mundo sería suficiente para aplastar a un oponente hasta la muerte. Incluso si no mató directamente a su oponente, todavía podría suprimir y restringir, haciendo que se limiten a un mero 20% de su verdadero poder. Y los culturistas de Hard Force tenían más trucos en sus mangas que solo eso.
Elegir el Dao de la luz es el camino más estable y apropiado. Dao Lord Greybast soltó un suspiro. Todo el mundo sabe lo poderosos e inescrutable Hard Force Cultivators son, pero el entrenamiento en Hard Force es simplemente demasiado difícil. Hay increíblemente pocos cultivadores Hard Force a nivel mundial. En cuanto a Dao Lords que son cultivadores de Hard Force, muy pocos de ellos existen en los territorios sin fin. El Hard Force Palace es uno de los 12 palacios, pero tiene un total de menos de 10 Dao Lords. Dao Greybast sacudió la cabeza. El Dao de la luz es en realidad un Dao bastante normal en comparación. Bertulu puede centrarse en el Dao de la luz, mientras que pasar algún tiempo en Hard Force también. Ahora que lo pienso, Nin dijo suavemente, cuando luché contra él solo usó su proyección del corazón del mundo para reprimirme, entonces me comprometió en combate cuerpo a cuerpo. Realmente no utilizó muchas técnicas de fuerza cardíaca. Parece que decidió hace mucho tiempo que usaría la fuerza del corazón como una habilidad de apoyo. Su principal objetivo es luchar en combate cuerpo a cuerpo. Una elección muy sólida. Dao Lord Greybast suspiró. Esta elección sólida significa que ya podemos imaginar lo deslumbrantemente poderoso que será en el futuro. De hecho, si camina con éxito por el sendero en el que ha comenzado, se convertirá en el señor del palacio o en un señor del palacio. Nin conversó y bebió con Dao Greybast, aprendiendo mucho más acerca de los 12 palacios. Pronto, el vino estaba todo terminado. Tiene que irse. Nin se puso de pie. Hay una red de teletransporte dentro de las islas astrales. Puede enviarlo directamente al Palacio de la Espada. Dao Lord Greybast también se puso de pie. Nin sacudió la cabeza. Tengo un buen amigo que vino conmigo al reino Brixore. Ella está actualmente en algún lugar en el reino Brixore. Planeo encontrarla primero, luego iré al Palacio de la Espada. Dao Lord Greybast frunció levemente el ceño y luego soltó un medallón. Este medallón parecía ilusorio y translúcido, pero uno podía vagamente distinguir la palabra espada en el medallón. Dao Lord Greybast entregó el medallón a Nin. Técnicamente hablando, solo se le debe dar este medallón después de ir al Palacio de la Espada y convertirse en uno de nuestros miembros formales. Sin embargo, puesto que usted necesita encontrar a su amigo primero, le dejaré fijar este medallón ahora. Una vez que lo encuadres, serás uno de nuestros miembros formales. Nin se sobresaltó. ¿Me lo vas a dar de antemano? El reino Brixore es un lugar peligroso, explicó Dao Greybast. Si no te lo diera, podrías terminar muriendo mientras viajas al Palacio de la Espada. Nin se sorprendió. El reino Brixore es un lugar extremadamente grande con innumerables seres vivos dentro de él. El todopoderoso Hegemon realmente se salió de su camino para crear personalmente muchos peligros, ocultando muchos legados dentro de esos peligros, explicó Dao Greybast. Desea que los innumerables seres vivientes dentro del reino de Brixore estén llenos de energía y valor. Si todo es demasiado pacífico y todos viven en paz, el reino producirá mucho menos grandes potencias. Nin entendió este principio. Una vida pacífica socavó la fuerza de voluntad de uno. Incluso los mundos caos estaban llenos de batalla, por no hablar de los territorios sin fin. Quien se convierte en un Dao Lord está obligado a unirse a los 12 palacios, dijo Dao Greybast. Dentro de los 12 palacios, toda lucha interna está prohibida. Incluso si usted tiene un rencor contra alguien, le animamos a hacer todo lo posible para resolver las cosas pacíficamente a través de la mediación. Si la mediación falla, todavía tendrá que obtener un permiso por adelantado antes de entrar en un duelo de vida o muerte. Si te atreves a matar a uno de tus colegas sin obtener ese permiso, serás devorado por tu juramento de sangre y asesinado en el acto. Muchos de los Dao Lord dejarán el reino de Brixore para aventurarse por las tierras exteriores. Dao Lord Greybast rió. Si quieres matar a la gente, hazlo afuera. No mates a otros Dao Lords del reino Brixore. Una vez que te unes a este medallón, ninguno de los Dao Lords del reino Brixore se atreverá a poner un dedo sobre ti, dijo Dao Greybast. Eso hará que las cosas mucho más seguro para usted. Viajar físicamente desde este lugar hasta el Palacio de la Espada significa cruzar más de la mitad de todo el reino de Brixore. Habrá muchos Dao Lords en el camino, incluyendo algunas formas de vida especiales que tienen malos temperamentos o disposiciones extrañas. Hay algunos que matarán a cualquiera que cruce su camino. Nin se quedó sin habla al oír todo esto. Así que, apúrense y encuádrenlo, prosiguió Dao Greybast. Nin envió inmediatamente sus sentidos al medallón. En realidad, este medallón mantenía un juramento de sangre vital similar al que Dao Greybast acababa de describir.
Los 12 palacios prohibieron a sus miembros participar en combate interno. Además, si los Imperials Brixore o los 12 palacios caían en peligro, los miembros de los palacios tendrían que hacer todo lo posible para rescatarlos. Pero por supuesto, si uno de los imperiales buscaba matarte, entonces se te permitiría pelear, no habría necesidad de defenderlos. Los 12 palacios deben proteger al clan imperial. Nin alzó la cabeza para mirar a Daor Gredast. La protección del clan imperial era en realidad parte de la carta del juramento vital, pero, por supuesto, para asegurar que los expertos de los 12 palacios fueran sinceros en su lealtad, los Imperials de Brixore también tuvieron que jurar que absolutamente no atacarían a ningún miembro de los 12 palacios. Si lo hicieran, no protegerían ningún registrador y podrían ser contraatacados y matados. Daolord Graybast asintió con la cabeza. El reino Brixore fue establecido por el todopoderoso Hegemon. Él creó el reino de Brixore por el bien de proteger a su clan imperial. Aunque los imperiales son muy poderosos, son muy pocos en número. Está bien. Nin entendió. Nin también podía percibir qué aura extraordinaria tenía este medallón. Lo más probable es que fue el todopoderoso Hegemon el que había creado este medallón, así como el juramento de sangre. Pero por supuesto, los 12 palacios tuvieron que estar de acuerdo con la redacción del juramento. Solo entonces esa poderosa organización tendría poder de permanencia. Supongo que puedo aceptar eso. Nin inmediatamente juró el juramento de sangre. El medallón fue instantáneamente y con facilidad. Tan pronto como ató el medallón, Nin podía sentir 10 ondulaciones de poder procedentes de la región de las islas astrales. Estas eran ondas que emanaban de otros medallones similares. Los 12 palacios y los Imperials de Brixore tienen medallones similares. Las ondulaciones que vienen de esos medallones darán testimonio de su identidad, asegurando que no entraremos en peleas accidentales contra nuestros semejantes sin darnos cuenta, dijo Daor Gredast. Ahora, ningún Daolord se atreverá a actuar contra ti aquí en el reino Brixore. En cuanto a los cultivadores de nivel mundial, estoy seguro de que deberías ser capaz de derrotar fácilmente a cualquier cultivador de nivel mundial. Oh, aquí hay un mapa de estrellas del reino de Brixore. Daolord Graybast entregó a Nin un mapa estrellado. Nin lo aceptó. Gracias, señor Graybast. Me iré ahora. Te veré en el Palacio de la Espada, dijo Daor Gredast. Ten cuidado en tu viaje. Nin se transformó inmediatamente en una raya de luz y se alejó volando. Daolord Graybast observó cómo el joven de espada que llevaba una chaqueta blanca se alejó volando y se volvió para irse también. La isla astral que Nin había estado encendida empezó a hundirse en ese oscuro abismo. En cuanto a los tesoros aleatorios que Nin había dejado atrás, todos se dispersaron y empezaron a volar hacia las otras islas. Todos los legados de los 99 legados permanecerían para siempre dentro de las islas astrales. Libro 26, Nivel Mundial, Capítulo 48, Otra pintura de Mirrors. No, el reino Brixore era un lugar muy grande. Las nubes revoloteaban en los cielos mientras una lanzadera volaba a gran velocidad por el aire. Nin estaba sentado en la posición de loto a bordo de su barco, mirando el hermoso mundo del reino Brixore. Así que las islas astrales estaban allí. En cuanto al Palacio de la Espada, eso está allí. Y ahí es donde saludan a los recién llegados. Así que ese es el lugar al que me llevaron cuando fui secuestrado por primera vez. Nin tenía ahora una comprensión aproximada de la geografía del reino de Brixore. Recuerdo cuando llegué por primera vez aquí y más de 30.000 cultivadores de nivel mundial fueron conducidos por esos 2 Daolords blindados de plata hasta llegar a las islas astrales. Volamos por aproximadamente 46 días. En el 11º día, pude sentir la presencia de otra pintura de Mirrors. No, la teleportación era imposible dentro de las fronteras del reino Brixore. Uno tendría que volar lentamente de destino a destino. Para ir de la zona de llegada a las islas astrales, Nin participó en un poco de cálculo y fue capaz de calcular fácilmente la ubicación áspera de la pintura Mirrors. No, los 2 Daolords blindados de plata habían volado en línea recta y la pintura era aproximadamente un cuarto de la distancia entre la zona de llegada y las islas astrales. La pintura de Mirrors no está tan lejos de la posición de Yuji. No tendré que hacer tanto desvío como pensé. Nin estaba encantado. Silbido, su bote volador se transformó en una raya de luz y se aceleró en la distancia. Nin le había dado a su Yuji un mensaje talismán. Debido a la gran distancia que lo separaba, solo pudo obtener una idea aproximada de la dirección en la que se encontraba. Voló durante 3 meses completos, y en el camino percibió las auras de bastantes Daolords. Aquellos Daolords podían sentir que Nin pertenecía a los 12 palacios y, por lo tanto, naturalmente no tenían interés en causar problemas a Nin.
Sin embargo, este viaje le dio a Nin una buena comprensión de lo peligroso que era el reino Brixore. Nin fue emboscado varias veces en su viaje. Claramente, el reino Brixore era un lugar bastante caótico y brutal. Hubo aún más conflictos aquí que en el territorio controlado por la Alianza Dao. Desafortunadamente para aquellos pobres bandidos que intentaron atravesar Nin, rápidamente descubrieron que habían pateado una placa de metal. Los resultados de sus intentos fueron conclusiones inevitables. Una ondulación. El buque volador comenzó rápidamente a disminuir la velocidad y descender de su posición dentro de las nubes. El Nin, vestido de blanco, estaba sentado en posición de loto, con una espada en el regazo. Nin abrió los ojos, una mirada de impaciencia en su mirada. Esa onda viene de la pintura de Mirror Snow. Nin podía sentir la resonancia generada por sus 3 pinturas de Mirror Snow. No esperaba que después de 1000 años, esa pintura todavía permanecería en este lugar. Profundamente debajo de un lago que se encontraba a 10.000 millones de kilómetros de Nin, había un hermoso palacio situado aquí en las profundidades, lleno de muchas criadas y guardias. Dentro de una sala lateral de este palacio estaba una criatura de escala azul que estaba apoyada contra un trono mientras sorbía un poco de vino. El rostro de la criatura se apretó repentinamente, haciendo que la sirvienta que le había estado dando un masaje en el cuello se asustara. ¿Una pintura de Mirror Snow? Espera, 3. La criatura a escala azul estaba sorprendida y encantada, pero entonces su cara se tensó una vez más. Hace 1000 años, cuando Nin pasó por este lugar después de ser secuestrado, esta criatura ya había sentido la presencia de esas pinturas. Estaba en posesión de una copia, lo que le permitió sentir la presencia de otras 3 copias. Estaba encantado, pero en cuanto vio a los 2 Daolords con armadura de plata que lo ignoraban, se dio cuenta inmediatamente de que lo más probable era que fuera un secuestrado cultivador del mundo que poseía las pinturas. Esas son las mismas 3 copias que sentí la última vez. ¿Alguno de esos cultivadores de nivel mundial escapó de las islas astrales? La criatura de escala azul se entrecerró, silbido. Se transformó en una raya de luz, emergiendo casi instantáneamente de su palacio acuático. Pronto salió del lago, levantando la cabeza del agua para mirar hacia arriba. Después de la resonancia, giró su mirada bastante oscura y helada para mirar hacia aquella nave voladora que estaba a 10.000 millones de kilómetros de distancia. Podía ver claramente el buque, así como los jóvenes vestidos de blanco a bordo del buque. No es un Daolord. Es solo un cultivador de nivel mundial. La criatura de escala azul estaba inmediatamente encantada. Adivinó que esta persona probablemente lo había descubierto y por lo tanto ya no ocultó su presencia. Inmediatamente envió su diosesidad, barriéndola a una distancia de 10.000 millones de kilómetros. ¿En realidad está solo? ¿Es el único en su barco? La criatura de escala azul se puso cada vez más excitada. ¿Qué tiene sentido? Salió de las islas astrales. Las personas que salen de las islas por lo general viajan solas, es muy raro que se muevan en grupos. Incluso si tiene algunos subordinados en un tesoro del mundo inmobiliario, es probable que no sean tan fuertes dado el hecho de que se están escondiendo. La criatura de escala azul dejó escapar una sonrisa fría. ¿Así que tienes 3 de las pinturas pero también quieres las mías? ¡Qué codiciosos! Este tipo parece bastante seguro. La criatura de escala azul se deslizó por debajo de las olas una vez más, volviendo rápidamente a su palacio submarino. El palacio bajo el agua. Tan pronto como la criatura de escala azul volvió a su palacio, se dirigió directamente hacia el vestíbulo principal. Recogió un enorme hueso de muslo y luego comenzó a golpear con un tambor cercano. Auge. El tambor emanó una serie de ondulaciones que se extendieron instantáneamente por todo el vestíbulo. Una persona tras otra comenzaron a emerger de lugares en todo el palacio, y todos ellos poseían auras de tremendo poder que eran al menos tan fuertes como el aura de la criatura de escala azul. Azurekai, Azurekai, ¿por qué nos has llamado de repente? Incluso golpeaste el tambor del dragón real. ¿Qué es todo esto? Pronto, un total de 26 expertos de nivel mundial aparecieron dentro de la sala principal. Todos ellos podían ser considerados cultivadores, pero todos eran cultivadores de varias razas acuáticas. Por eso pusieron su palacio dentro del lago. Algo maravilloso ha ocurrido. La criatura de piel azul dejó escapar una sonora carcajada. A 10.000 millones de kilómetros de distancia, hay un cultivador de nivel mundial que vuela hacia nosotros a gran velocidad. ¿Volar directamente hacia nosotros? ¿Un cultivador de nivel mundial? ¿Es suicida? Los expertos de nivel mundial presentes estaban todos perplejos. La criatura de escala azul dijo apresuradamente, él es de las islas astrales.
Hay un poco de rencor entre nosotros dos. Él no se atrevió a admitir que era debido a las pinturas de Mirror Snow, porque esas pinturas eran simplemente demasiado valiosas. Entre ellos dos, tenían un total de 4 pinturas de Mirror Snow. Esto era una fortuna que haría incluso Daolords crecer deseoso. Si él lo admitiera, sus amigos probablemente comenzarían a discutir con él sobre los artículos. Una vez gané un tesoro de él, pero tenía 2 conjuntos de ese tesoro. Estos tesoros resuenan entre sí, por lo que me ha seguido hasta este lugar, dijo la criatura de color azul celeste. Tiene un número increíblemente alto de tesoros. Después de matarlo, no quiero nada especial, solo esas 3 pinturas que tiene. ¿Qué estás diciendo? ¿3 pinturas? Los otros cultivadores de nivel mundial pudieron adivinar instantáneamente que las 3 pinturas eran bastante valiosas. Sus otros tesoros no te decepcionarán tampoco. La criatura de la escala azul celeste frunció el ceño. Él vino de las Islas Astral, pero él estaba simplemente a la par con mí en la fuerza. Si los 27 peleamos juntos, podemos matarlo fácilmente. Si viniera de las Islas Astrales, podría haberse unido a los 12 palacios. No te preocupes. La criatura de escala azul los barrió con su mirada, luego soltó una risa fría. Vine de las Islas Astrales. Lo sé mejor que nadie. Todo el que fue admitido directamente en los 12 palacios fue un monstruo absoluto. Muy poco se les permitió la entrada. La gran mayoría que escapó de ese lugar lo hizo porque tuvieron la suerte de reunir un legado completo. Ese tipo probablemente está a la par con yo en el mejor de los casos. Incluso si tenemos la mala suerte de encontrar a alguien extrañamente fuerte, no importa cuánto de un monstruo que es, no puede luchar contra los 27 de nosotros juntos. Te estoy diciendo que este genio tenía muchos tesoros en él. Los demás instantáneamente se entusiasmaron e intrigaron. Somos los 27 señores de Waterfield del Palacio del Dragón Real. No hay manera de que le tengamos miedo. Mátalo y toma sus tesoros. Mátalo. Los 27 señores Waterfield del Palacio del Dragón Real eran increíblemente famosos en esta área. Había todos los miembros de las razas acuáticas que habían entrenado a nivel mundial, pero solo aquellos que habían alcanzado ciertos niveles de fuerza se les concedió la entrada en este pequeño escuadrón. Dentro del reino de Brixore, las poderosas sectas eran generalmente custodiadas por Daolords, pero la mayoría de ellas tenían reglas bastante estrictas. El reino Brixore estaba lleno de muchos peligros y muchas fortunas. Para localizar buenas técnicas o legados no fue muy difícil aquí. Así, muchos cultivadores no afiliados a nivel mundial terminaron uniéndose a grupos menores para trabajar juntos. Dios del mundo Azurekai había confiado en su propio poder para escapar de las Islas Astral. Aunque no entró en los 12 palacios, simplemente perdió el corte por una pequeña cantidad. Él era el segundo individuo más poderoso en el palacio, que era por qué otros vinieron cuando él llamó. Ese chico acaba de salir de las Islas Astrales. No tiene ni idea de nuestro Palacio del Dragón Real. El hombre de piel celosa dijo apresuradamente, todo el mundo, permanezca paciente. Esperemos aquí dentro de nuestro palacio. Nuestro palacio tiene formaciones y hechizos restrictivos que lo protegen, esto le impedirá darse cuenta de cuántos de nosotros estamos aquí. Cuando llegue al exterior de nuestro palacio, lo cargaremos y lo rodearemos. Ni siquiera le daremos la oportunidad de correr. Derecha. Nos esconden en las sombras mientras él está de pie en la luz. ¿Y si lo hiciera fuera de las Islas Astrales? Nosotros tampoco somos pícaros. Vos. Una distancia de 10.000 millones de kilómetros estaba bastante lejos. Nin tuvo que volar durante unas pocas horas antes de llegar fuera del lago. La habilidad de Nin le dio coraje, y su dios se había revelado el palacio del dragón real debajo de él. Silbido. Nin guardó su bote volador, y luego corrió directamente al lago y voló hacia el palacio. Pronto, llegó a las puertas del palacio. Inmediatamente vio a los guardias y criadas dentro del palacio. ¿De verdad osiste venir a nuestro palacio del dragón real? Tantos caminos conducen a la vida, pero tenías que elegir el que conduce a la muerte. De repente, rayas de luz comenzaron a volar desde el palacio del dragón real. Había 27 rayos de luz en total, y simultáneamente lanzaron auras asesinas cuando se unieron en una formación. Nin solo lo miraba con calma, murmuró para sí mismo, Royal Dragon Palace, Libro 26, Nivel Mundial, Capítulo 49, Los 27 Señores del Agua. Las 27 rayas de luz se detuvieron después de rodear Jinin. Nin los miró. Las 27 figuras antes de él eran todas bastante extrañas. Estas eran todas criaturas que nacieron como miembros de razas acuáticas, aunque como cultivadores de nivel mundial, ahora podrían sobrevivir igualmente bien en tierra firme o en el vacío del espacio, todavía tenían un cariño innato por el agua.
Nin de manera similar podía vivir igualmente bien en el agua o en la tierra, pero todavía prefería morar en la tierra. La mirada de Nin cayó sobre la forma de la criatura de color azul celeste. Podía sentir que la pintura estaba siendo llevada por esa criatura. 3 pinturas. La criatura de color azul celeste sintió una oleada de excitación en su corazón. Todo el mundo, Nin habló. Jaja, ¿tienes miedo ahora? Demasiado tarde. Mátalo. Los 27 señores de Waterfiend no se molestaron en charlar con Nin. Habían dominado esta región durante bastante tiempo y eran figuras de renombre. No mostraron ninguna misericordia en absoluto al atacar. Realmente no estaban preocupados por este cultivador de nivel mundial en absoluto, nunca habían encontrado a alguien en su nivel que pudiera resistir a los 27. El más débil de los 27 era un dios mundial de clase maestra, mientras que el más fuerte era un dios mundial trascendente. Auge, una raya negra de un rayo tronó hacia Nin. Voz. Una corriente de energía helada surgió para intentar congelar a Nin. Silbido. Un inmenso tesoro en forma de web se extendió hasta capturar a Nin. Silbido. Un tesoro serpentino parecido a una cuerda giró hacia afuera para ligar a Nin. Los 27 cultivadores lanzaron instantáneamente ataques simultáneos de una manera muy practicada. En términos generales, la mayoría de los cultivadores de nivel mundial solo eran capaces de controlar 2 poderosos tesoros al mismo tiempo. Una situación como esta era un testimonio del viejo refrán, la fuerza en números. Un deslumbrante conjunto de hechizos y tesoros instantáneamente se extendió hacia Nin en una ola, tratando de ahogarlo. En cuanto a los dioses del mundo entre los 27, se dirigieron directamente hacia Nin. Voz. Los anillos de luz de espada comenzaron a extenderse hacia afuera. Nin solo se quedó allí, rodeado de anillos de luz de espada. A pesar de que la corriente helada de energía fue capaz de congelar las aguas del lago a medida que se extendía hacia Nin, instantáneamente se rompía cada vez que tocaba la luz de la espada. En cuanto a los tesoros web y los otros tesoros, fueron completamente detenidos por la luz de espada de Nin. Nin no podía dejar de suspirar. Cuando había usado su dominio de unicornio había sido capaz de resistir a Bertulu, había estado bajo tremenda presión. Pero ahora que estaba luchando contra estos 27 señores Waterfiend, sentía que las cosas eran demasiado fáciles. Ni siquiera tenía que centrarse realmente en esta pelea, en cambio simplemente activó su dominio, permitiendo que su espada intentara defenderse automáticamente contra los ataques. Matar. Matar. 19 de los 27 eran dioses del mundo. Después de todo, era una fuerza poderosa. Mundo diosa Surekai había sido capaz de salir de las islas astrales sin que nadie lo ayudara y tenía el poder de un dios del mundo trascendente, pero él era simplemente la segunda figura más poderosa en su grupo. Solo los individuos suficientemente poderosos serían admitidos en sus filas, y estos 19 dioses mundiales estaban llenos de tremendo poder, especialmente después de ser reforzados por su formación. Muere. Una raya de luz de plata se disparó a una tremenda velocidad hacia Nin. Nin tenía una sola espada en las manos. Miró de soslayo el ataque, luego ejecutó una simple postura de espada. Sonido metálico. Grieta. La espada de Nin era aún más rápida y su ataque era aún más profundo. Debe entenderse que el dominio del unicornio estaba basado en la fusión perfecta de la postura astral y la sexta posición del arte de la espada, sin nombre, el corazón del unicornio. El arte de la espada, sin nombre, era un arte de la espada que había sido dejado detrás por un emperador eterno, mientras que la postura del astral se había desarrollado basado en la quinta esencia de Violet Hewell. Ambos eran increíblemente de alto nivel espada artes. ¿Qué? La raya de luz de plata se sorprendió después de este choque. La luz de espada de Nin le había rozado el pecho. Auge. La raya de luz plateada retrocedía a grandes velocidades. El poder de la huelga de Nin era simplemente demasiado enorme y él era simplemente demasiado fuerte. Con un auge, el rayo de luz se estrelló contra las lejanas paredes del Palacio del Dragón Real, haciendo temblar todo el palacio. Los otros 26 señores de Waterfred estaban horrorizados, por no hablar de los sirvientes del palacio y de las criadas. La persona que Nin acababa de enviar volando era el líder del grupo. Dios del mundo Dragon King. Dios del mundo Dragon King fue un dios del mundo trascendente que fue apoyado por una formación con múltiples otros dioses del mundo. ¿Cómo podía haber sido golpeado en un solo choque? No está bien. Estamos en problemas. Este oponente es demasiado poderoso. Los demás señores de Waterfred sintieron que sus corazones se apretaban. No pelee solo. Todos luchamos juntos.
Aunque World Garagerka estaba bastante sorprendido por lo terriblemente fuerte que era este oponente, el atractivo de esas tres pinturas fue simplemente demasiado grande. Inmediatamente rugió mentalmente: Big Brother Dragon King, vamos a unir fuerzas. Bien, Dios del mundo Dragon King tenía una habilidad divina protectora decente. Aunque había sido golpeado volando, él no había sufrido ninguna lesión significativa. Sus artes de espada son muy profundas. Ninguno de nosotros es un partido para él en el combate en solitario. Todos tenemos que luchar juntos, no hay manera de que pueda llevarnos a todos a la vez. Encuentra la oportunidad de atarlo y atarlo. Derecha. Vamos a unirnos todos juntos. Dios del mundo Dragon King rápidamente voló de regreso para reunirse con ellos. Todos eran mucho más sombríos ahora, o bien atacaron con tesoros mágicos desde lejos o avanzaron cautelosamente en masa hacia Nin. Hasta ahora, incluso el miembro más arrogante de su grupo, el dios de los dragones del mundo, ya no se atrevía a actuar impetuosamente. El territorio del reino de Brixore realmente es bastante ilegal. ¿Es esto lo que el todopoderoso Hegemon desea? Nin sacudió la cabeza. Había sido acorralado y abordado varias veces en su viaje a este lugar desde las islas astrales. Esta vez, estos 27 lo habían atacado sin siquiera molestarse en hablar con él. A partir de esto, se podía ver lo ingobernable de este reino. En comparación, aunque también había peligro y combate dentro del territorio de la Alianza Dao, era un lugar mucho más pacífico. La Alianza Dao siguió los principios de gobernanza a través de la inacción, pero había una razón para ello. El 99% del territorio de los territorios sin fin estaba bajo el control de la Alianza Dao, y prácticamente todos los cultivadores eran miembros de la Alianza. Había simplemente demasiados cultivadores. A pesar de que gobernaron a través de la inacción, todavía eran capaces de producir unos Dao Lords dentro de cada territorio. ¿Qué tan vasta y poderosa era toda la Alianza Dao? La principal debilidad de la Alianza Dao era que sus cultivadores estaban demasiado dispersos. El poder del reino Brixore estaba mucho más concentrado, a pesar de que tenía mucho menos territorio. El todopoderoso Hegemon era un Brashor Imperial, lo que significaba que realmente no sentía mucha compasión o compasión por las formas de vida extrañas. Utilizaría cualquier medio que fuera eficaz para criar una cosecha de poderosos expertos. La tasa de mortalidad en las islas astrales era un testimonio de lo frío y despiadado que podía ser el todopoderoso Hegemon. De acuerdo con los 12 palacios, la razón por la que existieron y la razón por la Hegemon había creado el reino Brixore era de tal manera que los imperiales estarían protegidos. Debido a que los 12 palacios se habían vuelto extremadamente poderosos, el todopoderoso Hegemon los respetó y los colocó en un nivel igual. Silbido. Grieta. Voz. Muchas armas y hechizos volaron hacia Nin en un flujo constante. Momentos atrás, Nin había podido confiar en sus supremas espadas artes para derrotar fácilmente a su oponente. Sin embargo, simplemente basarse en las artes de la espada ya no era suficiente. Ahora tendría que luchar. Auge. Los 19 dioses del mundo fueron enviados volando hacia atrás. ¿Qué? Es demasiado fuerte. Rápido, huye. Barra oblicua. La luz de la espada destelló cuando la punta de la espada de Nin atravesó el cuerpo del dios del mundo Dragon King, el más rápido de los 27. Esta vez, Nin infundió su huelga con el poder de su energía a su reflover niebla. Aunque la huelga tuvo que pasar primero a través de una capa de armadura, y aunque el cuerpo de dios dragón del mundo era comparable a un tesoro del caos, su cuerpo empezó a temblar y luego se deshizo cuando la sangre empezó a fluir de cada parte de su cuerpo. Muere. Nin mostró ninguna misericordia en absoluto mientras que él lanzó 3 huelgas furtivas consecutivas sobre el cuerpo del mundo dios Dragon King. No. El dios de los dragones del mundo estaba horrorizado. ¿Cómo puede ser tan fuerte? Claramente está en el nivel mundial. ¿Cómo puede ser tan fuerte como yo? Los 3 golpes consecutivos destruyeron el cuerpo de dios dragón del mundo en polvo, haciendo que incluso su True Soul se disipe. ¿Cómo puede ser un cultivador de nivel mundial tan fuerte? Es demasiado fuerte. Los señores de Waterfiend comenzaron a huir en un terror total. Incluso cuando unieron sus fuerzas, todavía fueron derrotados en el primer enfrentamiento, pero por supuesto, si supieran que los miles de clones de Kilostar no podían hacer nada contra Hinin, ya no se sorprenderían por su derrota. Es un monstruo. Es uno de esos genios horriblemente talentosos que estaban en los estratos más altos de las islas astrales, debe haber sido admitido en los 12 palacios ya. El mundo huyendo de Azurekai estaba más asustado que nadie. Y debe haber sido uno de los monstruos más importantes. Algunos de esos monstruos eran fuertes debido a tesoros especiales o artes secretas, mientras que otros tenían enormes ventajas en términos de velocidad y fuerza.
Aquellos cultivadores tremendamente fuertes que eran tan fuertes y rápidos como Daolords del primer paso eran los más aterradores de todos. Kilos Nin pertenecían a esta categoría. Incluso cuando las artes de espada de Nin habían sido débiles, su poderoso cuerpo divino le había permitido residir de manera estable dentro del quinto estrato. Una vez que sus artes de la espada mejoraron, llegó a ser bastante fuerte que incluso Bertulu tendría que revelar su forma verdadera para estar seguro de la victoria sobre Nin. Huir. Después de matar a Dios del mundo Dragon King, el cuerpo de Nin parpadeó cuando comenzó a perseguir al Dios del mundo Azurekai. Dios del mundo Azurekai y Dios del mundo Dragon King eran dioses trascendentes del mundo y los miembros más fuertes de los 27. ¿Y los demás? Nin realmente no se preocupan por ellos. Auge, la luz de la espada descendió. No. Mundo Dios Azurekai luchó por defender, completamente aterrorizado. Pero después de unos cuantos golpes de luz de espada, estaba acabado. Mundo Dios Nortrest había adquirido algo como el ídolo de oro, de suerte pura. Por el contrario, Dios del mundo Azurekai solo había sido capaz de entrenar a su cuerpo para que sea comparable a un tesoro espíritu protocósmico de primer nivel. Ni siquiera había alcanzado el nivel del tesoro del caos. Las habilidades protectoras divinas eran muy raras, después de todo, y eran extremadamente difíciles de adiestrar. Las habilidades divinas protectoras de élite eran aún más raras. Pronto, Dios del mundo Azurekai desapareció en una nube de polvo. Nin miró los tesoros que había dejado atrás, luego agitó su mano y lo recogió todo. En cuanto a los otros señores de Waterfiend, todos huyeron hace mucho tiempo. Ni siquiera querían más su palacio. En cuanto a los sirvientes y mucamas dentro del palacio, se habían escondido con terror. Nin se fue hacia el cielo y salió disparado del lago y entró en su bote volador cuando se marchó. Una vez que entró en su buque, Nin comenzó a atar los tesoros que el mundo dios Azurekai había dejado atrás. Pronto, localizó la pintura de Mirror Snow que estaba buscando. Libro 26, Nivel Mundial, Capítulo 50, Bloodfire Cloudfruit. El avión volador voló a través de las nubes con Nin sentado en la cubierta, pasando por los tesoros que acababa de adquirir. En realidad Nin miró la pintura de Mirror Snow en sus manos. Esta pintura era una pintura de un palacio hermoso. Este palacio era ligeramente diferente de la pintura de un palacio que Nin ya había adquirido, pero Nin inmediatamente lo reconoció como pintado por el emperador Mirror Snow, parcialmente debido a lo feo que era, pero también porque nadie podía imitar su intención de espada distinta. ¿Una pintura de un palacio? ¿Es esta otra copia de la primera pintura? Nin asintió lentamente. ¿Qué tiene sentido? Tendría que tener buena suerte para encontrar la cuarta pintura de inmediato. Nin no estaba demasiado sorprendido por el hecho de que esta pintura no fuera la cuarta pintura. Todavía, al menos esta pintura se puede vender por aproximadamente 100 o 200.000 cubos de néctar del caos. De hecho, alguien que lo necesita desesperadamente probablemente estaría dispuesto a pagar aún más. Nin estaba de muy buen humor. Estas pinturas eran artículos populares y valiosos. En general, los que adquirieron las pinturas no lo divulgarían a otros. Dado que solo había 40 de ellos en todos los territorios sin fin, y dado que algunos podrían tener múltiples copias de cada uno. Ciertamente no iba a ser fácil para él encontrar al azar la pieza exacta que necesitaba. Para él incluso encontrar una copia de la primera aquí en el reino Brixore ya era un golpe de gran suerte. Después de ir al Palacio de la Espada, pediré a los 12 palacios que me ayuden a localizar el cuarto cuadro, dijo Nin a sí mismo. Los 12 palacios del reino Brixore estaban en el mismo nivel general de poder que la Alianza Dao. La última vez, Nin le había pedido a Daord Badlands que le ayudara a comprar pinturas de Mirror Snow, y Daord Badlands había buscado la Alianza Dao para llevar a cabo esta tarea. Debido a que estaban en un horario muy ajustado, la Alianza Dao no llevaba realmente una búsqueda a gran escala. Sin embargo, los 12 palacios eran una organización increíblemente poderosa que mantenía cultivadores, eonios y otras formas de vida especiales. En el futuro, Hinin sería uno de sus vínculos con la Alianza Dao. En el futuro, Goro sería uno de sus vínculos con los eonianos. Como resultado, los 12 palacios de Brixore estaban en muy buenos términos con muchas de las organizaciones de los territorios sin fin. Podría ser difícil para los 12 palacios obtener inmediatamente una copia de la cuarta pintura de Mirror Snow, pero si se les daba tiempo suficiente tenían una oportunidad muy buena de tener éxito. Pero por supuesto, que era solo si estaban dispuestos a pagar el precio. Nin envió una hebra de su poder divino en su nueva copia de la primera pintura, creando un clon divino dentro de ella. Dentro del palacio, dentro de la pintura. Un emperador vestido de oro se manifestó encima del trono real dentro del palacio. Nin suspiró al ver esto. Aunque hay ligeras diferencias, puedo sentir que es similar al emperador vestido de oro dentro de mi primera pintura original. Oh. Hace un tiempo,
¿Fue Dios del mundo Azurekai quien se reunió conmigo? ¿Has matado a Azurekai? El emperador vestido de oro miró hacia abajo a Nin. Sí. Nin asintió con la cabeza. Ya adquirí otras pinturas de Mirror Snow en el pasado. Las 10 copias de la primera pintura de Mirror Snow creada por el emperador Mirror Snow tienen el mismo tipo de persona. El emperador con vestidos de oro sonrió y asintió con la cabeza. Realmente no le importaba la muerte de Azurekai. Él existía por el bien de completar la misión del emperador eterno, y para que alguien pudiera matar a Azurekai significaba que esta persona debería ser aún más fuerte. Vamos a tener un poco de competencia, dijo Nin. Azurekai nunca fue capaz de derrotarme. El emperador vestida de oro produjo una gran espada de oro en sus manos mientras bajaba las escaleras hacia Nin. Dijiste que ya tienes otras pinturas de Mirror Snow. Debes conocer las reglas. Los conozco. Nin asintió con la cabeza. Después de una breve batalla, Nin derrotó al emperador vestida de oro. A bordo del buque volador, el verdadero Nin reveló una mirada de resignación. Aunque hay ligeras diferencias en las artes de espada que usan, los dos emperadores vestidos de oro pertenecen realmente a la misma escuela. Esto no sirve para mis artes de espada. ¿Qué más hay? Nin empezó a recorrer el resto de sus botines de guerra. Mundo Dios Azurekai no tenía ningún tesoro particularmente bueno aparte de la pintura. Tenía una espada azul que era un arma eterna, pero Nin rápidamente pudo juzgar que era simplemente un arma eternal de bajo grado que era en realidad más débil que sus Violet Jewels, y solo había un arma eterna. En cuanto a los otros tesoros, eran insignificantes. Tenía 2 técnicas decentes. Nin miró a través de ellos. Inútil para mí, pero puedo transmitirlos a los 3 reinos. Me pregunto lo que Dios Mundo Dragon King había. Nin escaneado a través de estos tesoros también. Dios del mundo Dragon King era un portador de lanza, pero su lanza también era meramente un tesoro eternal de bajo grado. El reino Brixore era un lugar lleno de muchos peligros, pero también muchos tesoros y legados. Siempre y cuando estuviera dispuesto a afrontar los peligros, tendría una buena oportunidad de adquirir poderosos tesoros y legados. Algunos de los cultivadores más poderosos del mundo pudieron así adquirir armas eternas, pero la mayoría de esas armas eran meramente de bajo grado. La omnipotente hegemonía es un tacaño. Apuesto a que la mayoría de las armas eternas que dispersó por todo el reino de Brixore son de bajo grado, murmuró Nin a sí mismo. La alianza Dao es mejor. En el resto de los territorios sin fin, las armas eternas son bastante raras y difíciles de obtener, pero las que usted encuentra son generalmente bastante buenas. De hecho, algunas ruinas podrían incluso tener armas eternal de primer nivel. Las ruinas y sitios de reliquias de los territorios sin fin fueron generalmente dejados por Daolords. Era natural que tuvieran excelentes tesoros. Los lugares equivalentes en el reino de Brixore, sin embargo, fueron creados intencionalmente por el todopoderoso Hegemon. Como resultado, casi todos los tesoros eran meros armas eternas de bajo grado en el mejor de los casos. Una botella de jade apareció de repente en las manos de Nin, haciéndole revelar una mirada de sorpresa. ¿Una botella de jade pura? ¿Y tiene un Bloodfire Claw Fruit dentro? Nin deseó que el tapón de la botella saliera, permitiendo que una fruta emergiera de dentro de la botella. Esta era una fruta que era completamente de color carmesí, y la niebla se podía ver girando en el aire alrededor de ella. Nin había notado esta botella antes en su mundo inmobiliario cuando rápidamente escaneó a través de los tesoros de World God Dragon King, pero solo ahora se dio cuenta de lo que era un tesoro y lo que contenía en su interior. Las botellas de jade de Purelov pueden contener vastos mundos dentro de ellas. El vasto mundo dentro de este puede formar una poderosa formación de Jade Pure Loop que recurrirá a toda la energía del caos de ese vasto mundo entero, destilándolo en el néctar del caos. Nin suspiró sorprendido. Esta botella de Jade Pure Loop era mucho mejor en la destilación néctar del caos de los mundos prisión creado por el mundo dios Pangea. Esta botella de Jade Pure Loop era capaz de destilar un cubo completo de néctar caos cada ciclo de caos. Aún así, incluso Daolords tenía una vida útil limitada. Con cada paso que tomaban, caminaban los límites entre la vida y la muerte. Algunos morirían después de vivir por 1000 ciclos de caos. Por lo tanto, estas botellas en general no se vendieron por un precio demasiado alto. La mayoría fueron recolectadas por sectas y se venderían por aproximadamente 10.000 cubos de néctar del caos. Aparte de ser utilizado para destilar el néctar del caos, la botella podría también ser utilizada para sostener algunos de los artículos maravillosos que eran vers del caos primordial. Había ciertos tesoros tales como frutas o hojas del alcohol que perderían rápidamente su eficacia si no se guardaban en una manera apropiada. Si los colocas dentro del corazón de una formación de jade de Purelov, la formación sería capaz de prevenir cualquier fuga en absoluto.
Esta formación fue capaz de mantener cualquier tipo de energía, por lo que es muy adecuado para el almacenamiento de tesoros. De hecho, contenía un Bloodfire Claw Fruit dentro de él. Nin murmuró para sí mismo, ¿sabía este tipo incluso lo valioso que es esta cosa? Nin había ganado mucha información de Daor Souska, por lo que conocía más del 90% de los tesoros conocidos que existían en los territorios sin fin. Dios del mundo Dragon King no había recibido un legado similar, y realmente era posible que él no sabía lo que era Bloodfire Cloudfruit. Bloodfire Cloudfruit es increíblemente valioso. Estas frutas nacen naturalmente del caos primordial y son muy pocos en número. Un solo fruto de niebla puede transformar completamente el cuerpo divino de un cultivador, convirtiéndolo en un cuerpo divino que está completamente formado por el elemento de fuego. Con este nuevo cuerpo, el cultivador encontrará que el entrenamiento en el Dao de fuego será mucho más fácil de lo que era antes. Él también será capaz de fusionar y lanzar Bloodfire y luego usarlo para volar. Nin estaba realmente muy sorprendido. Nin, por ejemplo, era capaz de controlar su No Dancing Thunder e incluso tenía posesión del rayo Dao, pero no había manera de que se fusionara completamente en esos tipos de relámpagos. Esto era porque simplemente no había manera para que su cuerpo se conectara con ellos. Los cuervos de oro fueron capaces de montar Golden Solar Fire porque sus cuerpos divinos fueron capaces de unirse perfectamente con ese fuego. Exaltado Celestial Thunderbird fue incapaz de volar usando serpientes de rayo de Nineon porque su cuerpo divino era incapaz de unirse perfectamente con ellos. Nin había perdido bastantes clones con el fin de transformar su cuerpo divino, haciendo que estuviera alineado con el trueno y capaz de usar las serpientes del rayo para volar. Sin embargo, las serpientes del rayo de Nineon fueron alineadas como un tipo de relámpago del más viejo. Ni siquiera estaban en el nivel del caos. Naturalmente, no había manera de que el cuerpo de Nin tomara el control del rayo del caos y lo usara para volar. Si lo hubiera, Nin se movería a una velocidad realmente asombrosa. Sin embargo, Bloodfire Claw Fruits eran adecuados para controlar Bloodfire, un tipo de fuego de caos. Si la usaste para huir, la gran mayoría de Daolords sería incapaz de alcanzarte. Esta única fruta era digno de aproximadamente 1 millón de cubos de néctar del caos, y generalmente no podía ser encontrado en el mercado abierto. Estos tipos de tesoros que nacieron del caos primordial eran increíblemente raros, a diferencia de las armas eternas que podrían ser forjadas. O tal vez este dios del mundo Dragon King lo sabía, pero tenía miedo de revelarlo. Nin meditó, ¿lo sabía él? ¿O no? Sin embargo, no importa. Esta fruta es inútil para mí. Si me encuentro con los tesoros que necesito, puedo venderlo o cambiarlo. Nin no tenía prisa en venderlo. Esto era un tesoro excelente para un Daolord que caminaba el Dao de fuego. Si esperaba un momento oportuno, podría venderlo por un precio muy alto. Realmente no esperaba ser lanzado tan muchas veces después de dejar las islas astrales. Maté a bastantes de esos bandidos, pero inesperado mi botín más valioso fue Bloodfire Claw Fruit en vez de la pintura de Mirror Snow. Nin guardó apresuradamente la fruta en la botella de jade pura. Nin tenía ya unos cuantos tesoros valiosos, y por lo que rápidamente pudo volver a su calma habitual. Después de abandonar el palacio del dragón real, Nin voló durante más de 2 meses antes de llegar finalmente al lugar donde su Yuji se había segregado. Y así concluye el capítulo de hoy. Esperamos que hayas disfrutado de esta aventura. Si te ha gustado, dale like y comparte. Déjanos tu opinión en los comentarios. Para no perderte ningún episodio, suscríbete y activa la campanita. Gracias por acompañarnos. Hasta pronto.